En estos videos vamos a hablar un poquito acerca de cómo se cultivan los virus para su estudio y también de cómo o cuáles son las diferentes pruebas que se necesitan hacer para identificar un virus en un paciente. Bien, hablando del cultivo de virus, pues como ya lo han estado viendo, pensando, los virus no tienen una maquinaria para replicarse por sí mismos. Por lo tanto, requieren forzosamente que existan células vivas en el medio en que queremos replicar o tener una gran cantidad de virus para su estudio, para su marcaje genético, o bueno, más bien para su lectura genética, su secuenciación, para entender un poquito mejor todos, para todo este proceso que todos los diferentes estudios que se hacen con los virus, necesitamos medios de cultivos con células vivas. Entonces, aquí una de las cosas que más se utilizan son los huevos, ¿no? Al tener células vivas, pues nada más cuestión de que el virus pueda penetrar esta célula y pueda replicarse dentro de ella, que pues la entrada lo hacen sobre todo por gracias a las agujas, no necesita ningún receptor ni nada, simplemente ya una vez que esté dentro hay que ver si el virus se puede desplegar solito para que su material genético pueda eh, pues ahora sí replicarse dentro del huevo, de la yema del huevo. Eh, entonces, pues es una de las cosas más utilizadas que se tiene para los virus. Sin embargo, también hay medios de cultivo que con ciertas hormonas, ciertos compuestos, pues se puede generar que crezcan células. Una forma, por ejemplo, bueno, aquí la caja que estoy poniendo es de bacterias, pero pues lo mismo se puede hacer con algunos linajes celulares de seres humanos o de animales para poder replicar virus que infecten a células animales. Pero aquí se utiliza pues para replicar virus que se replican en bacterias, o sea, bacteriófagos. Y también en la parte B es precisamente de células de mono, donde se puede ver, o bueno, las que están como teñidas de azul, porque se les pone un colorante que está violeta, que es el mismo de la tinción de Gram. Y los pequeños halos donde no hay colorante, o en el caso de la fotografía, estos halos donde no hay crecimiento, pues es precisamente donde los virus se están replicando y están matando a las bacterias de la placa, ¿no? Igual de este lado, no están matando a las células. Entonces ya cuando hacen un acercamiento al microscopio, pues se ve como los tejidos celulares, cada vez hay menos células. Obviamente, como es un microscopio óptico, no se alcanza a ver los virus, pero sí se alcanza a ver que no hay células, ¿no? Que es precisamente la acción que están teniendo los virus en ellas, pues matando básicamente estas células para tener una gran concentración de virus. Algo que se observó que hacían los virus en los medios de cultivo es que no siempre se morían las células. Ya habíamos platicado un poquito de esto al respecto. Y a varias morfologías aberrantes de las células cuando son infectadas con virus en medios se les llama efecto citopático. Hay varios y de muy distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo una tablita de los diferentes los diferentes efectos citopáticos que pueden producir algunos virus. Por ejemplo, se hace fusión celular, se hacen células muy muy grandotas con muchos núcleos que se llaman sincicios, perdón. Igual se hacen algunos cuerpos de inclusión, o sea, como cuerpos negros que se alcanzan a ver muy fácilmente en el microscopio. Y pues obviamente uno de los principales pues, es que se va reduciendo el número de células vivas en el núcleo cada vez que se toma un muestro, que es por ejemplo en esta parte. O lo que hablamos de los incistos, ¿no? Ven cómo esta célula se hace grandota y tiene muchos núcleos, pues es precisamente eso. Igual acá, donde se pueden ver varios núcleos o cuerpos de inclusión, en este caso, en una sola célula que pues es por la infección viral. Otra imagen que les pongo pues es la deformación morfológica de las células, como se ven en la parte donde están las células normales. Es una capa que está como las células alargadas, en cambio cuando tienen una infección viral, o bueno, cuando se les pone cierto virus a crecer, se hacen como globulares las células. Y acá esta imagen que tengo por acá es de otros sincicios, perdón. Como ven, la célula se hace grandota, las membranas se unen y los núcleos pues se quedan ahí. Y estos son los efectos citopáticos. Ya después, no solamente se dieron cuenta los médicos, los fisiólogos,
que no solo pasa en los medios de cultivo o cuando se cultivan virus, sino también en los tejidos de las personas, sobre todo aquellos virus que son cancerígenos o más bien que generan células cancerígenas o tumorales. Quizás lo adecuado sería células tumorales. Por lo tanto, una de las formas en que, bueno, algunos no, por ejemplo, el herpes no genera tumores, pero también genera efectos citopáticos. Entonces, una de las formas en cual se puede detectar un virus en un paciente es a través de una biopsia de los tejidos infectados y el análisis con ciertos colorantes para poder detectar si existe o no la presencia de virus, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven cómo se ve cuando es por el virus del herpes simple, aquí papiloma humano, y aquí cómo se deberían ver las células normalitas. Entonces se ve una gran diferencia y un patólogo, un citólogo, ya puede identificar muy fácilmente cuando una célula está infectada por virus. También yo creo que una de las formas de detectar, pero esta sí es un virus en específico, es a través de las reacciones serológicas. Hay que hablar un poquito acerca de que yo creo que es uno de los métodos más empleados y sobre todo en este momento yo creo que ya ustedes quizás en algún momento han visto o les ha tocado hacerse una prueba de este tipo utilizando antígeno o la función de antígeno anticuerpo, los inmunocomplejos. ¿Y por qué? Pues básicamente por sus grandes beneficios, que es rápida y es de bajo costo, comparada con las técnicas moleculares, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay en una prueba es que en las líneas de control y de test hay anticuerpos que se unen al virus y a un conjugado que es el que nos va a dar el color, ya sea moradito o ya sea rojo de una prueba positiva o una prueba negativa. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente aquí en esta imagen se entiende. Una vez, o bueno, junto con esta imagen y con esta de acá, vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno positivo y uno negativo. Que igual les voy a dejar algunos videos para que se entienda un poquito mejor. Básicamente cuando se pone la muestra y se ponen los sueros para que haya esta dispersión, esta cromatografía eh, de los líquidos que se van yendo sobre la capa de tejido de tela o de eh, la fibra que compone esta parte del test, lo que va pasando es de que el líquido va acarreando tanto a las células del virus, por así decirlo, como a estos anticuerpos que están unidos a un detector o a una molécula que nos sirve para detectarlo. Y dependiendo si el anticuerpo, o más bien si el antígeno, se pega con el anticuerpo de detección y se pega en la línea de test, nos va a dar una línea positiva, que es el caso de aquí, no, del medio, de este. Vamos a ver qué están las dos líneas. En cambio, si no existe, si por ejemplo si no hay coronavirus, pensando en una prueba de coronavirus, pues simplemente van a pasar los marcadores que nos permiten identificar la prueba positiva y van a pegarse a la prueba control, porque la prueba control, perdón, el anticuerpo de la línea control lo que hace es detectar o unirse, ya sea o con el anticuerpo que detecta al coronavirus, al antígeno, o a esta parte del colorante que nos da la tinción de señal positiva, ¿no? Entonces, por eso una prueba negativa solamente vemos que la línea que dice C sale marcada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice también que la prueba está bien. Por ejemplo, las que no, donde no sale la prueba marcada del control, pues es básicamente un test negativo. Les voy a dejar unos videos para que se entienda un poquito mejor. Igual lo podemos platicar quizás con más detenimiento en los videos en la sesión de retroalimentación. Pero les digo, el gran beneficio de este tipo de pruebas es que son de bajo costo y son bastante rápidas para darte un resultado. En menos de 5 minutos ya tienes relativamente un resultado muy confiable o bastante confiable. Y pues ahora sí, las más importantes o las más exactas, por así decirlo, pues van a ser las pruebas moleculares,
que son varias. Por ejemplo, el análisis de polimorfismos, o sea, buscar una muestra de ADN o de RNA de un virus y le ponen ciertas enzimas para que den ciertos patrones de bandas y ya los comparan dependiendo de lo que se tenga. O pues ya la que yo muy posiblemente se ha hecho muy famosa en esta época o que han escuchado, que son las de PCR y el RT-PCR, que básicamente lo que buscan es el material genético del virus para hacer muchas copias de él y que sea detectable con ciertos, bueno, mediante su concentración, mediante una electroforesis y poder detectar las bandas del ADN de este virus. Y obviamente pues la prueba molecular pues una de las más importantes para detectar un virus es la secuenciación, ¿no? Ya ese sí nos da mucha información al respecto del tipo de virus, incluso de si es una mutante eh, o una nueva variante, como ya han escuchado de estas de la delta, la alfa y todas estas. Pues la secuenciación nos da mucha información, sin embargo, son pruebas mucho más tardadas que los de anticuerpos que vimos anteriormente y también mucho más costosas, ¿no? Eh, pues depende del laboratorio, el laboratorio varía, pero pues siempre una prueba molecular, ya sea PCR, RT o una secuenciación, va a ser mucho más cara que una prueba de antígeno o de anticuerpo. Ya depende de ese tipo de cosas.